En el análisis que hacíamos, mirábamos que la clase docente tiene, entre algunos atributos que tiene están nombre 1, nombre 2, apellido 1, apellido 2. También mirábamos en clase que la tabla estudiante tiene nombre 1, nombre 2, apellido 1, apellido 2. Esto significa que tenemos dos clases con atributos o con los mismos atributos. Según el paradigma orientado a objetos, cuando tenemos eh, cuando tenemos dos clases, dos o más clases que comparten atributos y métodos, se puede aplicar y también se debe aplicar la característica o el pilar de la herencia. En pocas palabras, tenemos nosotros acá la clase estudiante y la clase profesor o docente que comparten atributos. Por lo tanto, vamos a aplicar acá herencia. ¿Cómo modelar la herencia en la interfaz de StarUML? Primero, para aplicar herencia se crea una superclase que va a contener los atributos y métodos compartidos por las clases hijas. Entonces vamos a crear una superclase vamos a utilizar algo acá, una herramientita. Y entonces recuerden que vamos a utilizar para crear la clase el control class, ¿no? Control class. Entonces damos clic acá en class, creamos la superclase que la vamos a llamar persona. Vamos a agregar los atributos, dándole clic en el botón para agregar atributos. Y persona va a tener non1, la cual va a ser de tipo string, non2 de tipo string, ap1 que es de tipo string, ap2 que es de tipo string. Ok. Una vez que agregamos los atributos, vamos a agregar los métodos. Entonces, para agregar los métodos, nosotros vamos a dar clic en ese control. Clic ahí y vamos a utilizar los métodos genéricos: grabar, modificar. Recordemos que cuando un método lleva parámetros, se le deben de pasar en el paréntesis los parámetros que vienen como los valores que vienen como parámetros. O podemos optar a definir puntos suspensivos. Esto es cuando los parámetros son muchos, entonces es mejor definirlos como puntos suspensivos. Entonces vamos a crear el otro método, que es eliminar, listar, el método listar. Y bueno, esos serían tanto los atributos como los métodos que va a tener una persona. Ahora, ¿qué tipo de persona vamos a tener? Bueno, vamos a crear, esta es la clase superior, la superclase o la clase padre. A ver, voy a eliminar voy a eliminar esto.
vamos a agregar una nota acá. Entonces doble clic sobre la clase y aquí está este control que me va a permitir agregar una nota, como una nota aclaratoria. Damos clic acá y escribimos acá superclase. Superclase. Ahora vamos a crear las clases hija. Creamos la clase estudiante, que la vamos a llamar estudiante. Y luego definimos los atributos para la clase estudiante. Como la clase estudiante ya definimos que es una clase hija de persona, ya no va a ser necesario definir los atributos nombre 1, nombre 2, apellido 1, apellido 2, puesto que esto las tiene la clase padre y luego solo se transfieren a través de la herencia. Entonces, estudiante ya no va a tener esos atributos, sino que los va a obtener a través de la herencia. Los atributos que le vamos a asignar a la clase estudiante es sexo, y aquí vamos a crear sexo, lo vamos a definir como una enumeración que se va a llamar tipo sexo, o simplemente tipo sexo. Eso es una enumeración que luego la vamos a crear. Otro atributo que vamos a crear, vamos a definir para estudiantes el correo, que es de tipo string, y carnet, que es de tipo string. Carnet lo vamos a dejar en la primera posición, entonces vamos a utilizar este botoncito de acá. Entonces le damos clic, este es para mover hacia arriba. Movemos una posición y otra posición y listo, ya lo dejamos donde queríamos. Estudiante, que además de esos atributos, ¿qué otros métodos puede tener? Pues hasta el momento no necesitamos otros métodos que los que son grabar, modificar, eliminar y listar, que son métodos que van a ser heredados a través de la clase padre. Vamos a representar la herencia. La herencia, nos vamos a acá donde dice clase avanzada, ahí damos clic en esa flechita y buscamos, perdón, acá en el control de los controles básicos, botones básicos, buscamos este que se llama generalización, ahí, generalización, le damos clic allí y luego nos ubicamos a partir de estudiante, clic sin soltar hacia persona, y ahí está la representación de la herencia. Ahora vamos a darle un nombre a esa asociación en base a lo que representa la asociación. Estudiante es una persona, eso es lo que le estamos diciendo en la asociación. Esto lo podemos hacer más para abajo o para acá. Estudiante es una persona. Ahora vamos a crear la otra clase, profesor o docente, como le queramos llamar. Profesor, damos doble clic otra vez, vamos a agregarle los siguientes atributos. Nombre 1, nombre 2, apellido 1 y apellido 2 los va a heredar de la clase persona. Entonces profesor va a contener el ins, que es de tipo string, a ver, de tipo string, contrato, que es de tipo string, y ahí están los atributos que va a contener profesor. Ahora, contrato no lo vamos a dejar como string, sino que lo vamos a dejar como una enumeración, y entonces le vamos a llamar a la numeración tipo contrato. Aquí vamos a agregar un método que le vamos a llamar
profesor. Vamos a agregarle un método que le vamos a llamar mostrar préstamo. Es propio del profesor. Ahora vamos a representar la herencia de profesor hacia persona. Entonces buscamos la asociación, generalización. Ahí, ¿no? Esa es la generalización o herencia. Damos clic ahí y arrastramos desde profesor hacia persona. Ahora, profesor es una persona. Listo, ahora ya tenemos representada la herencia. Ya tenemos representada la herencia. Hasta el momento, ¿qué términos hemos modelado? Mecanismos y características del paradigma. Clase es un mecanismo, atributos, métodos. No hemos modelado mensajes, no se modela sino cuando ya se programa. Hemos utilizado la herencia y bueno, vamos a ver qué más podemos modelar. Tenemos las siguientes numeraciones, tipo de área, pero acá en sexo tenemos otra numeración que se va a llamar tipo sexo. ¿Y qué elementos va a tener esta lista, esta numeración? Va a tener femenino y va a tener masculino. Vamos a agregar esta otra lista que es tipo contrato. Y entonces en tipo de contrato vamos a tener que es de planta y el otro es horario. Listo, ya tenemos las numeraciones. Ahora vamos a asociar. Antes de hablar de asociaciones tenemos que definir que una asociación entre dos clases no es más que la relación que existe entre dos clases. Existen asociaciones binarias, ternarias, n-arias, pero también tenemos este tipo de asociación que es la asociación de generalización o herencia. Entre libros y personas tenemos una asociación binaria. Entonces la trazamos con el siguiente control. Ahí, una asociación binaria. Entonces le damos clic ahí y nos ubicamos desde libro hacia persona. Si queremos darle un nombre a la asociación, se la damos. Si no, es indiferente. Si no le queremos dar el nombre de la asociación, simplemente damos clic fuera de ese cuadro. Ok. Ahora vamos a utilizar otro término que se llama rol. El rol nos permite en un diagrama de clase, lo que nos permite es darle una mejor lectura al diagrama que estamos modelando. De esta manera, el analista está obligando al lector a que el diagrama se interpreta a como el analista quiera. Si nosotros no definimos los roles, un rol, el lector va a interpretar, le va a dar una lectura a ese modelo, a ese diagrama, según su conveniencia. Entonces veamos cómo se utilizan los roles en este tipo de herramientas. Nos ubicamos acá en el extremo de la asociación que queremos aplicarle el rol. Entonces nos ubicamos en libro, en el extremo, aquí en el inicio de la asociación de parte del libro, damos doble clic ahí y en ese cuadrito escribimos el nombre del rol. Entonces, ¿qué nombre le vamos a dar al rol? Un nombre significativo. Entonces, si estamos hablando de que el libro son prestados por personas, entonces
lo más idóneo es buscar un sustantivo que sea significativo para esa asociación. Entonces le vamos a dar el nombre de prestado. Al momento de interpretar esta asociación, el lector lo estamos obligando que diga que los libros o que un libro es prestado por una persona. Nos vamos a ir al extremo de persona y le vamos a dar el nombre a ese rol en la parte de persona. Persona, vamos a doble clic aquí en el extremo, en el inicio de la asociación, perdón, de persona, y decimos presta. Entonces decimos persona o una persona presta libros. ¿Sí? Una persona presta libros. Ok. Ahora vamos a cambiar el nombre de libros, o lo dejamos en plural o lo dejamos en circular. Vamos a dar en singular para que quede uniforme al resto de clase. Entonces ya vimos lo que son roles. Ahora vamos a analizar otro término que se usa en un diagrama de clase, que es multiplicidad. ¿Cuántas multiplicidades existen? Bueno, existen las multiplicidades de 1 a 1, de 1 a muchos, que se representa con un asterisco, o en base de datos lo representamos con una M. Acá lo representamos con un asterisco, de 1 a muchos. De muchos a 1. Y de muchos a muchos. Entonces tenemos estas multiplicidades: 1 a 1, 1 a muchos, mucho a 1 y mucho a muchos. Pero, ¿cuál es la idea? ¿Para qué nos sirven las multiplicidades? ¿Qué me expresa? La multiplicidad lo que me representa es un objeto de la clase persona con cuántos objetos de la clase libro está relacionado. Un objeto de la clase libro con cuántos objetos de la clase persona están asociados. Vamos a ver cómo es. Si aquí en la clase, aquí en libro, yo me ubico en libro y defino uno, lo que estoy diciendo aquí es que un objeto de la clase persona está asociado con muchos elementos, con muchos objetos de la clase libro. Esa es la lectura de esa multiplicidad. Lo vamos a cambiar porque según el caso de estudio o según la realidad, bueno, vamos a ver algo. Una persona presta muchos libros. Entonces me ubico en el extremo de acá, presta muchos libros. Lo que estoy diciendo, que un objeto persona va a prestar muchos, o sea, un objeto de acá está asociado con muchos objetos de la clase libro. Veamos de la parte del libro hacia persona. Un libro es prestado por muchas personas. Entonces lo definimos como muchos. Un libro es prestado por muchas personas. Ok. Si nos fijamos acá, tenemos una asociación de mucho a mucho. Multiplicidad de mucho a mucho. Este tipo de multiplicidad, según el paradigma orientado, esto no se debe permitir. Igual en bases de datos no se debe permitir la multiplicidad de mucho a mucho. Por lo tanto, hay que utilizar un mecanismo, buscar un mecanismo que me permita disociar las multiplicidades de mucho a mucho.
En un diagrama de clase me dice UML que cuando tenemos multiplicidad de mucho a mucho, puedo utilizar el mecanismo que se llama clase de asociación. Entonces vamos a utilizar una clase de asociación. ¿Y qué es una clase de asociación? Es una clase que surge producto de una multiplicidad de mucho a mucho, o que se utiliza o que surge cuando una asociación tiene atributos propios. En el caso de este diagrama que estamos modelando, estamos en presencia de una clase de asociación que surge debido a una asociación con multiplicidad de muchos a muchos. Entonces vamos a utilizar este término, o vamos a utilizar este mecanismo más bien, para disociar la asociación mucho a mucho. Entonces creamos la clase normal, la vamos a llamar préstamo. Vamos a crear sus propios atributos y le dimos los atributos de fecha del préstamo, que es de tipo date, fecha de devolución, de la devolución, que es de tipo date, y el estado del préstamo, que es de tipo vamos a darle una enumeración de tipo estado. Entonces, tipo estado, ok. Entonces, esto es una clase que se ve normal. ¿Qué atributos va a tener? Pues le podemos dar los métodos. Grabar, que ya lo hemos visto. Modificar. Eliminar. Eliminar. Y puedo listar un préstamo. Aquí en modificar le vamos a pasar parámetros. Aquí en eliminar le voy a pasar un parámetro. ¿Qué parámetro le puedo pasar acá? El préstamo. Un ejemplo, para cambiar un poco la rutina. Préstamo. Ok. Ahora, ¿cómo creo esa clase de asociación? Nos venimos acá en el área de control y buscamos, damos clic aquí, buscamos aquí en el área de clases avanzadas o opciones avanzadas de clase, y buscamos la opción que dice asociación de clase. Ahí. Le damos clic ahí. Nos ubicamos a partir de la asociación, damos clic en la asociación y sin soltar arrastramos hacia préstamo. Este mensaje que se ve acá, este mensaje se muestra porque no hice bien el proceso. Presiono escape, hago de nuevo el intento, presiono asociación de clase, me ubico en la asociación, mantengo presionado el botón izquierdo, arrastro hacia préstamo y cuando estoy ahí suelto. Y ahora sí, ya se creó la asociación. Voy a arrastrar un poquito para esto. Vamos a hacer algo. Ok. Acá le voy a dejar una nota para que nos acordemos. Y le voy a indicar. Voy a borrar esta que está de más. Le voy a indicar acá que esto es una clase de asociación. Clase de asociación. Ok, entonces hasta el momento hemos visto clase,
clases, atributos, métodos, asociación entre clases. Las asociaciones entre clases pueden ser binarias, entre dos clases, pueden ser ternarias entre tres clases, puede haber asociación de herencia. También vimos que existen roles, que son estos nombres que se le dan a los extremos, a los inicios de la asociación, que nos sirven para darle una mejor lectura a la asociación. Tenemos multiplicidad, existen multiplicidad de uno a uno, de uno a muchos, de muchos a muchos. No se deben permitir las asociaciones de muchos a muchos. Cuando existe una asociación de muchos a muchos, se utiliza el mecanismo de clase de asociación. Y una clase de asociación sirve para disolver una asociación de mucho a mucho o cuando una asociación tiene atributos propios. También miramos que además de los tipos de datos primitivos, podemos crear nuestros propios tipos de datos, que en este caso son numeraciones. Y las numeraciones se crean de esta manera. Bueno, con esto terminamos de modelar un diagrama de clase sencillo.